Hola, bienvenidos a lo que es una clase rápida sobre la primera condición de equilibrio, algunos términos conceptuales. Bueno, para entender lo que es la primera condición de equilibrio, debemos ver bien qué es el diagrama de cuerpo libre. Y no es más que trazar todas las fuerzas ejercidas hacia un cuerpo. Bueno, pongamos algunos ejemplos de fuerzas principales. La fuerza de gravedad. Este es el cuerpo que se examina, entonces la fuerza de gravedad va hacia abajo. Y aquí ya grafiqué mi fuerza de gravedad. ¿Cómo se calcula esta fuerza de gravedad? Imaginemos que este cuerpo pesa 5 kilogramos. Entonces sería 5 por la gravedad, que vale 10, 50 newtons. Ahora, la fuerza normal. La fuerza normal va contraria a la fuerza de gravedad. Si este es fuerza de gravedad, entonces la fuerza normal se grafica así. Fuerza normal. Y genera un ángulo de 90 grados. O también se puede graficar de esta manera. Fuerza normal. A veces por conveniencia se grafica así para que no interrumpa la fuerza normal con la fuerza de gravedad. Ahora, fuerza de tensión. Este cuerpo tiene un peso. Está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Ese peso, bueno, fuerza de gravedad. Está haciendo una fuerza hacia abajo, pero lo que lo está sosteniendo es la tensión y lo está jalando hacia arriba. Entonces, ¿de qué es mi fuerza de tensión? Ahora, fuerza de rozamiento estático. En este caso sí vamos a ser un poco más explícitos. Primero, graficamos lo que es la fuerza normal. Aquí tenemos lo que es la fuerza normal, que está paralela a la base de donde está el cuerpo, fuerza normal, y mi fuerza de gravedad ya no va a ser graficada de la siguiente manera, así, ya no se va a graficar así. Mi fuerza de gravedad se va a graficar hacia abajo, siempre va a ser desde el punto medio hacia abajo, fuerza de gravedad. Entonces acá está mi fuerza de gravedad. Lo que sí puedo hacer es, después de la fuerza de gravedad, descomponer esta fuerza para trabajar en el eje X y en el eje Y de ese cuerpo. Entonces acá está mi eje X, mi eje Y. Este ángulo que está del plano inclinado, que está en la base con el plano inclinado, se traspasa aquí. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo determina la intersección con Y. Aquí sería la fuerza de gravedad por el seno del ángulo. Ahora, hemos descompuesto lo que es la fuerza de gravedad y también hemos graficado la fuerza normal, pero no hemos explicado qué es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que va contraria al movimiento. Es decir, en este cuerpo el movimiento va hacia abajo, porque el cuerpo está cayendo. Si el cuerpo está cayendo y el movimiento es abajo, entonces mi fuerza de rozamiento va a ir hacia arriba. Ahora veamos en el siguiente ejemplo, bueno, descomponemos, hacemos el mismo procedimiento. Fuerza de gravedad en el eje X, en el eje Y. Descomponemos fuerza de gravedad por coseno del ángulo para el eje Y y fuerza de gravedad por seno del ángulo para el eje X. También graficamos lo que es la fuerza normal. Aquí, por conveniencia, vamos a definir que la fuerza de gravedad por el seno del ángulo es menor que la fuerza 2 de esta gráfica. Ahora, si la fuerza 2 es mayor, el movimiento hacia dónde irá, va a ir hacia arriba, porque lo está jalando. Entonces, si lo está jalando y la fuerza de rozamiento va contraria al movimiento, mi fuerza de rozamiento se graficaría de la siguiente manera, hacia abajo. Acá está mi fuerza de rozamiento, que se puede graficar así, FK, FK. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? Aquí lo hemos graficado, pero ¿cómo lo calculo? Acá está la fórmula. Fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Entonces sería fuerza K por es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Así hemos explicado algunas fuerzas principales para hacer un diagrama de cuerpo. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo diagramar el cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre. En el primer ejemplo, fácil. Tenemos mi fuerza de gravedad y mi fuerza normal. Queda. Ahora, aquí también mi fuerza normal, que es perpendicular a la base donde se encuentra el cuerpo, y mi fuerza de gravedad. Aquí, mi fuerza de gravedad y mi tensión, que está aquí. Ahora, este de aquí es un ejemplo de cómo diagramar y a la vez también un problema, ¿ya? Un ejercicio. Lo primero que hacemos es dibujar nuestra fuerza de gravedad. Ahora descomponemos esta fuerza. Fuerza de gravedad por el seno del ángulo, 53 grados. 53 grados. Fuerza de gravedad por el coseno del ángulo, 53 grados.
que me dan como resultado 40 Newton y 30 Newton. También dibujamos lo que es la fuerza normal. Acá está, fuerza normal. Ahora, la fuerza normal y la fuerza que está aquí, la componente de la fuerza de gravedad, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque se ejerce un sistema en equilibrio. Entonces, esta fuerza normal vale 40 Newton. Ahora, el cuerpo, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia abajo o hacia arriba? La fuerza que va hacia arriba es de 50 Newton. Y la fuerza que va hacia abajo, por ahora, es de 30 Newton. Si yo aplico lo que es la fuerza de rozamiento, que va contraria al movimiento, se graficaría de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento. Entonces, yo tengo que mi fuerza de rozamiento sería 20. ¿Por qué? Porque la fuerza que va hacia arriba es de 50 Newton y la fuerza que va hacia abajo es de 30 Newton más la fuerza de rozamiento que sería 20. 30 más 20, 50 Newton. Las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Si a mí me piden, por ejemplo, calcular cuánto es el coeficiente de rozamiento, fácil. Yo sé que mi fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento. Mi fuerza de rozamiento es 20. Mi fuerza normal es 40. Y mi fuerza de rozamiento, mi coeficiente de rozamiento es lo que debo calcular. Simplificando, sé que mi coeficiente de rozamiento es 1 medio o 0.5. Bueno, veamos la definición de lo que es primera condición de equilibrio. Cuando un cuerpo se encuentra en reposo o moviéndose con velocidad constante, está en equilibrio de traslación. Si sobre él actúan fuerzas, la resultante debe ser cero. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0 y las sumatorias de fuerzas en el eje Y también deben ser 0. Para hacerlo algo más práctico, las sumatorias que van hacia la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Y en el eje Y, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Ahora aquí, como primer ejemplo, tenemos tres fuerzas. La fuerza B, la fuerza A y la fuerza C. Y a mí me piden calcular lo que es la fuerza B y la fuerza A. Hay muchos métodos de cómo calcular estas fuerzas, pero veamos la primera, que va a ser por descomposición. Aplicamos lo que es la primera condición de equilibrio, en donde me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Entonces, como primer paso, yo descompongo la fuerza B. Acá está mi fuerza B y la descompongo como B por coseno de 60 y B por seno de 60. Y en la fuerza A, lo descompongo como A por seno de 30 y A por coseno de 30. Entonces me daría B por coseno de 60 es igual a A por coseno de 30 en el lado X, ¿no? Acá vemos esas fuerzas. Entonces yo las puedo igualar. Efectuando los cosenos, hay esta relación. B es igual a A por la raíz de 3. Ahora en el lado Y, acá había un problema en el lado Y, yo puedo plantear mi siguiente ecuación luego de descomponer. A por seno de 30 más B por seno de 60 menos 200 es igual a 0. Efectuando los senos, yo puedo tener lo siguiente: A por 1 medio más B por raíz de 3 dividido entre 2 es igual a 200. Cancelando las raíces, yo puedo obtener de aquí un 3A sobre 2 y le sumo un A medios. Le sumo un A medios y lo igual a 200. Resolviendo, tengo que A vale 100. De estas dos relaciones puedo reemplazar. B es igual a A por la raíz de 3. B es igual a 100 por la raíz de 3. Entonces tengo el valor de A y el valor de B por descomposición. Pero también hay otro método que es el teorema de Lamy. El teorema de Lamy es: la fuerza B, la fuerza A y la fuerza C deben estar en la misma relación con los ángulos que forman. ¿Cómo se forman estos ángulos? La fuerza A está formando un ángulo entre la fuerza B y la fuerza C, que es de 150. De la misma manera, la fuerza B
forma un ángulo con el A y con el C, y la fuerza C forma un ángulo con A y con B. La relación de estos ángulos debe ser la misma. Entonces, la fuerza A, si yo quiero hallar la fuerza A, entonces sería fuerza A sobre seno de 150, que es el ángulo que está formando, debe ser igual a la fuerza C, que como dato me habían dado que era igual a 200, sobre el seno de 90. Bueno, el seno de 90 vale 1, entonces me lo puedo eliminar, vale 1. Y me daría que A es igual a 200 por el seno de 150, y el seno de 150 es un medio, y me daría que A es igual a 100. El mismo resultado que nos dio en el primer ejemplo. Está acá. Solamente que un poco más rápido. De igual manera para la fuerza B. Fuerza B entre seno de 130 debe ser igual a 200 sobre seno de 90. Simplificamos, sale 1. B es igual a 200 por el seno de 130, lo que me da que es 200 por 0.86, y me da que B es igual a 173.2, que es lo mismo que nos salió al inicio, ¿ya? De manera redondeada. También tenemos otro método que es el método del triángulo. Este método se utiliza si es que uno domina un poco más lo que es triángulos notables, que están aquí también, algunos triángulos notables, con sus ángulos y sus relaciones entre lados. Entonces, tenemos aquí el método del triángulo. Tenemos las fuerzas, la fuerza B, la fuerza A y la fuerza C. Entonces, si yo quiero calcular cuánto valen estas fuerzas por el método del triángulo, lo primero que debo hacer es prolongar la fuerza A, una de las dos fuerzas, ¿ya? Prolongo una de las dos fuerzas, en este caso la fuerza A. Y la fuerza C la traslado para formar un triángulo. Y deben formar esta figura. Con las puntas las puntas de esta manera, ¿ya? Las puntas de esta manera. Entonces, completo lo que son los ángulos. Me daban el ángulo 60. Bueno, lo completo, 30, 30, 60. Al frente, en el triángulo de 60-30, sus relaciones son al frente de 30 acá, al frente de 60 K raíz de 3, y como hipotenusa tiene 2K. De la misma manera, en este triángulo azul, al frente de 60 A raíz de 3, al frente de 30 A y la hipotenusa 2A. De aquí podemos sacar una relación, como K raíz de 3 es igual a 3A. Si nosotros reemplazamos esta relación, podemos obtener que este lado que se está marcando es 3A y este lado es A. Entonces, si sumamos estos dos lados, nos da el total de 4A. Pero 4A por dato ya nos decía que era 200. Entonces, A es igual a 50. A es igual a 2A sobre raíz de 3. Pero yo sé que A es igual a 50, entonces A es igual a 100 raíz de 3. Y B es igual a 2A. Entonces, B es igual a 100. De la misma manera, hemos calculado con diferentes métodos las fuerzas para este problema.